En este ejercicio contamos con una corredera que desliza respecto a otro eslabón móvil, con lo cual, como su nombre lo dice, vamos a tener una velocidad de deslizamiento. El ejercicio nos dice, en la figura P628 se muestra un mecanismo de retorno rápido, estilo limadora, con dimensiones. Con un método gráfico, determine las velocidades de los puntos A y B y la velocidad de deslizamiento para la posición mostrada si ω2 es 16 radianes por segundo en sentido antihorario. No toma en cuenta los eslabones 5 y 6. Vamos a aplicar, nosotros vamos a resolver el ejercicio completo aplicando triángulo de velocidades, o sea, triángulo vectorial de velocidades para su resolución. Por lo cual, nuevamente, vamos a partir de un recorte de pantalla. Lo primero que vamos a hacer es condicionar un poco el dibujo, ¿sí? Ya que tenemos círculos, vamos a determinar correctamente los centros. Bueno, está un poco complicado, pero tratemos de obtener los centros lo mejor posible. ¿Sí? Ahí se movió, ahí está. Vamos a girar un poquito, no es lo ideal esto, ¿sí? Justamente está en un ángulo con decimales. Vamos a generar el otro centro. Ahí tenemos bien definido el punto A. Y vamos a definir el punto B y el punto C también correctamente. Ahí trazamos los centros correctamente. Bien. Entonces, lo primero que tenemos es ω2, es la velocidad. Vamos a necesitar una escala de velocidades y una escala de longitudes. Vamos a trabajar primero con la escala de longitudes. El eslabón 2 mide 1 pulgada y en unidades del dibujo mide estrictamente, vamos a girarlo un poco ahí, mide 27,5. Entonces vamos a decir que escala de longitudes, 1 pulgada es 27 unidades. 27,5 dijimos. Sí, 27,5 unidades del dibujo. Y vamos a también establecer una escala de velocidades, tomando como referencia la velocidad de A respecto al eslabón 2, que es ω2, o sea, por supuesto, BA respecto al eslabón 2, es ω2 por L2, lo que nos da una 16 pulgadas por segundo. Entonces vamos a asumir 16 pulgadas por segundo, que sean, vamos a usar un valor apreciable, unas 30 unidades. ¿Sí? Después hacemos las proporciones, 30 unidades. Con lo cual lo primero que hacemos va a ser dibujar justamente, vamos a resolver en rojo y completar en otro lado los valores. Vamos a usar trazo 2. Vamos a resolver en rojo el triángulo de velocidades. ¿Sí? Entonces primero planteémoslo el triángulo de velocidades, antes de hallar los valores. Yo lo que sé es la velocidad de A respecto de 2 es absoluta. Bien. ¿Y cómo se va a construir? Se va a construir con la componente de deslizamiento más la componente de transmisión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se construye? Es la velocidad de deslizamiento de el punto A respecto de 3, o sea, la velocidad de A de deslizamiento más la velocidad de A de transmisión. Pero ¿se acuerdan? La velocidad de transmisión era el eslabón efectivo por la velocidad angular de 4. En este caso, ¿sí? El eslabón efectivo, como vemos, no, como
el centro de rotación 1, 4 está en la misma recta que, siempre está en la misma recta, ¿no? Que el centro de rotación de 2 respecto a 3, ¿sí? Porque de 3 respecto a 4 está en el infinito. El eslabón efectivo termina siendo la distancia A o 4, ¿sí? Con lo cual, para simplificar, podremos llamarlo que es la velocidad absoluta respecto de A respecto de 4, ¿sí? Pero va a tener va a haber, o sea, ¿por qué me refiero que es BA4? Porque BA4 la vamos a calcular como omega 4 por, como dije recién, la distancia entre A y O4, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a armar los triángulos vectoriales. 30 unidades, que es la velocidad de 2, es la velocidad A respecto de 2, es perpendicular a el eslabón 2, o sea, la vamos a trazar por acá. ¿Sí? Vamos a trazarla de 10, 20, me pasé, bueno, vamos a usar 40 entonces. Vamos a corregir, acá vamos a usar 40 entonces. ¿Sí? 40. O sea, 16 pulgadas por segundo son 40 unidades. ¿Sí? El sentido de rotación, vamos a verificar el sentido de rotación, dice en sentido antihorario, o sea que omega 2 es en este sentido, con lo cual BA2 apuntaría hacia allá, BA2. Bien, luego tenemos la velocidad. ¿Cómo se construye? La velocidad de deslizamiento. ¿Cómo va a ser la velocidad de deslizamiento? Es en la dirección de la corredera, o sea, la corredera de 3 respecto a 4, o sea, es en la dirección del eslabón 4 justamente. Ahí trasladamos la dirección. Esta es la dirección de la velocidad de deslizamiento. Y por último sabemos que la velocidad de 4, la velocidad de transmisión, es omega 4 por AO 4, con lo cual va a ser perpendicular al eslabón 4. Ya es perpendicular a la corredera. Ahí. O sea, esa recta. Entonces, siguiendo el lazo vectorial que planteamos, la suma vectorial que planteamos, BA4 o velocidad de transmisión sería para allá. Entonces ahora lo único que nos falta es en primera instancia medirlos. Vamos a dejar escritos los valores. BA2 lo sé, vamos a escribir BA4, cuánto vale omega 4 y cuánto vale la velocidad de deslizamiento. BA4 vale 10, 20, 25, o sea, 16 por 25 dividido 40. 16 por 25 dividido 40. 10 pulgadas por segundo. 10 pulgadas por segundo. Con lo cual dividido L4, que es 4.76. 4.76 pulgadas, me da 2,1 radianes por segundo omega 4. Mientras que la velocidad de deslizamiento la tengo que medir, ¿sí? Mido la velocidad de deslizamiento, a ver cuál es el valor, en unidades del dibujo, lo más preciso, 10, 20, 30, 31, 31 por 16 dividido 40, para hacer la corrección por la escala, me da 12,4 pulgadas por segundo. A partir de omega 4 puedo sacar la velocidad en B, ¿sí? Vamos a hacerlo en otro color para que quede claro.
en azul. Vamos a seguir acá al costado. A partir de omega 4, yo puedo sacar la velocidad en B como omega 4 por... Acá me equivoqué. En esto me equivoqué. Ojo, yo hallé, perdón, acá, omega 4. Ojo, esto está mal. Vamos a dejarlo así, justamente a propósito. Omega 4 está mal. Omega 4 es BA4 dividido AO4, no dividido L4. ¿Sí? BB es omega 4 por L4. Ahora vamos a hallar el valor. Vamos a corregir esto. ¿Sí? Para corregirlo es BA4, que es correcto, 10 pulgadas por segundo, pero dividido AO4. Y AO4 lo tengo que sacar del gráfico, midiendo el gráfico. Es, a ver si lo tengo, O4,2, no, pero no tengo AO4, hay que medirlo. Entonces 10, 20, 30, 40, 50 y 6. Pero hay que dividirlo por 27,5. 56 dividido 27,5 me da que es 2 pulgadas, 2,03. Entonces, 10 pulgadas por segundo dividido ANS, 4,91. O sea, omega 4, el valor correcto de omega 4, que es BA4 dividido AO4, que lo medí, O4, voy a borrar la regla, O4 que lo medí, dijimos que es 4,91 radianes por segundo. Bien, con lo cual ahora sí puedo multiplicar por L4, ¿sí? Que es 4,76, y obtengo la velocidad en vez, que es 23,37, 23,38, vamos a usar 23,38 pulgadas por segundo, ¿sí? Esa es la velocidad en B. Y ahora básicamente vamos a terminar de armar el segundo lazo vectorial y vamos a obtener la velocidad de C, y luego vamos a obtener, por supuesto, vamos a hacerlo. Sabemos que la velocidad de C vectorial va a ser la velocidad de B más la velocidad de C respecto de B. Vamos a poder medir luego BC, vamos a poder medir BCB, y a partir vamos a poder obtener omega 5 como BCB, el valor, el módulo, dividido L5. Bien, vamos a hacer el segundo lazo de fuerzas, triángulo de velocidades, para hallar estos valores y poder cerrar el ejercicio. Entonces, 23,38, tengo que saber cuántas unidades son, o sea, si 16 son 40, 23,8 es 23,38 por 40 dividido 6. Para usar la misma escala, o sea, 58,45 es la velocidad de B. Vamos a dibujarla perpendicular al eslabón 4. Dijimos que da 58,45 unidades. Vamos a dibujarlo por acá. A ver. 10, 20, 30, 40, 58. Esta segunda línea, a ver si la puedo borrar. A ver si esta lo puedo borrar. Ahí está, menos mal. Sigamos. Dijimos, esta es la velocidad de B hacia allá. Velocidad, perdón, de B. La velocidad de C respecto a B va a ser perpendicular. O sea, la trazo acá perpendicular al eslabón 5. Y la velocidad de C va a ser horizontal porque es una corredera. ¿Sí? Y como estamos viendo, debería, bueno, es
tenerme el triángulo al revés, pero no hay problema, vamos a poner o sea, sería B más BCB, o sea, BCB, tiene que ser igual a BC. Entonces ahora solo nos queda medir, vamos a medir BC y usar la escala. BC mide 10, 20, 30, 36,5 por 16 dividido 40. 36,5 por 16 dividido 40 me da 14,6 pulgadas por segundo. 14,6 pulgadas por segundo. BCB también lo mido. ¿Sí? No se asusten del chiquero del chiquero de cómo está armado. Esto es lo que generalmente también sucedía en los parciales. Pero los que les pedimos es que anoten los resultados en el dorso de la hoja o en otra hoja. 10, 20, 30, 42. 42 por 16 dividido 40. 16,8. BCB, 16,8 pulgadas por segundo. Y ahora 16,8 pulgadas por segundo dividido L5 de 4,55 me da 3,69, que es omega 5 es 3,69 radianes por segundo. Bien, lo importante es comprender qué es la primera ecuación para la corredera. ¿Sí? La velocidad de 2 la conozco y después sé qué sucede. La velocidad de 4, como la corredera se va deslizando, va cambiando debido a que la distancia entre A y O4 es variable. ¿Y quién determina que es variable la distancia entre A y O4? Que haya una velocidad de deslizamiento que es la que cambia esa distancia. Por lo cual, la velocidad de A respecto de 4 no es absoluta. O sea, en este instante es omega 4 por AO4, pero AO4, este valor es un valor que se va modificando. Por eso no se puede plantear de manera absoluta, igual que como se ve del lado del eslabón 2.